¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios. Cada vez entrando de una manera más profunda en ese inmaculado corazón de María, que es el paraíso del nuevo Adán, donde no solo Él se regocija, sino que quiere invitarnos a nosotros a llenarnos de las maravillas y de los dones con los cuales colmó a su Madre Santísima, la Virgen María. Y es una aproximación que hacemos aquí desde nuestro programa María, la hija predilecta del Padre. Gracias a todos por acompañarnos de nuevo. Gracias al Padre Germán y a Radio María por esta iniciativa. Y un saludo muy especial a mis compañeros de la mesa de trabajo, a Ramón y a Orlando. Tengan todos muy buenos días, muy buenos tiempos con Jesús y con María. En este programa pues nos vamos apropiando de aquellos elementos que nos dan firmeza a nuestras creencias, a nuestra propuesta de salvación, que es nada más y nada menos que la propuesta de Dios, que quiere que todos nos salvemos. Bueno, muchas gracias y empezamos con una observación a nuestros muy amables, como dice Camilo, teleinternautas. Bueno, Ramón, para ti buenos días, para los oyentes pueden ser buenas noches o buenas tardes. Estamos como Dios, fuera del tiempo en este programa. Fuera del tiempo, qué bueno, ¿no? Extraordinario. Hombre, un saludo muy especial para todos los amigos que están allá en sus receptores. Nosotros, por lo menos en la sensación personal, muchos temas se hablan en la vida. Muchos temas nos cautivan. A unos el deporte, a otros la política, a otros la economía, en fin, una diversidad de temas. Pero cuando se trata de temas de vida espiritual, y pues invitamos a que quienes no comparten esta idea, al menos la experimenten, los temas que más dicha dejan en el corazón, tal cual, sí, y en la mente, son los temas de vida espiritual. Uh-huh. Le pasaba no a nosotros porque nosotros somos estamos muy atrás de la gente que ha sido santa, pero vale la pena decir que la conversión de Ignacio de Loyola surgió de esto. Ignacio de Loyola, en su convalecencia, después de haber sido herido en la batalla en Pamplona, leía libros de caballería, pidió libros de caballería y no lo sabía, allí donde estaba. ¿Sabes que tuve la gracia de estar ahí? Sí, en la habitación de San Ignacio. Es que mi Dios no apuntaba sin ideal, como decían nuestros abuelos. Y hay una grieta gigantesca en la habitación, que fue la grieta que produjo el demonio una vez llegó la conversión de San Ignacio en su lecho. Vea eso. Y como solo había libros de vida espiritual, el pobre Ignacio le tocó leer, y por ahí entró la gracia del Señor. Un pretexto, un libro. Pretexto. Ojalá nuestro programa sea pretexto no para una conversión de un Ignacio que esté por ahí en medio de las brumas del mundo contemporáneo, sino que sea pretexto de Dios para grandes conversiones y perseverancia. Claro. Y entonces, resumiendo el pensamiento, cuando uno lee, así sea muy pecador, cuando uno lee cosas de vida espiritual, siente mucha más paz en el alma que si leyera de otras
disciplinas Sí. o de otras tendencias, ¿no? Pues, Le digo sinceramente, en unos estudios que realizamos en algún momento, yo estaba haciendo un pregrado que hice con la Santo Tomás de Aquino, perdón, hablo en primera persona, pero es experiencia. así fue. Nos pusieron a desarrollar un tema sobre la escuela de Frankfurt. Bueno, todos aquellos pensadores alemanes, punta de lanza en lo que es posmodernidad, Sí, y leyendo uno la escuela de Frankfurt, uno decía, por Dios, qué es esta demagogia de pensamiento tan vano y tan vacío? Me acuerdo que mi compañero, hoy en día uno de los directivos de una de las universidades más importantes de Colombia, fue mi compañero de trabajo especial ahí en una tesis que desarrollamos, y él levantó la mano y le dijo al profesor, oiga, profesor, usted nos puso a estudiar la escuela de Frankfurt, yo leí eso y leí eso y leí eso y leí eso y no entendí nada. Y le dijo él, sí, es que no se entiende nada. O sea, vanagloriándose de un vacío de pensamiento. Porque es eso lo que uno lee muchas veces, no es la filosofía posmoderna solamente, sino también en ciertos pseudotratados espirituales. Pero cuando es un tratado ortodoxo, que es fruto mana de la Sagrada Escritura, así de es. la tradición y del magisterio, no tiene solamente la riqueza espiritual en cuanto tal, o sea, el toque sobrenatural, sino que tiene una lógica que es impecable y nosotros a veces no valoramos eso. Si ustedes han escuchado, pues nos han venido acompañando en varios programas, se dan cuenta de eso. Tratamos de dejarles a ustedes en las manos unos textos que son con una lógica impecable. Es una lógica fruto de explicitaciones de hombres y mujeres a lo largo de la iglesia, inspirados por la gracia, pero que no van en contradicción del ejercicio del intelecto. Y eso también me parece que es bueno valorarlo. Mucho. Tiene una lógica, y lo ha resaltado en algunas oportunidades Ramón, la lógica que hay entre el argumento, los elementos a priori que se consolidan. O sea, es todo un entramado que uno dice, wow, esto es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Sí, señor, me parece importantísimo que de estos aclarandos que nosotros hacemos para dar seguridad al pensar, a nuestro pensar sobre la persona de la Virgen, objeto de la Mariología, por gracia de Dios en nosotros, pero objeto de Dios en el amor, la Santísima Virgen María, importantísimo lo que acabas de significar en términos de lo que es lo lógico, lo que es la prelógica y lo que es en el acto y posterior, que siempre tienen concordancia todos los hechos religiosos, los hechos trascendentales, hay concordancia entre la tesis y hasta la contradicción, Hipótesis, tesis y conclusión. Y antítesis. Y todas esas cosas, qué lindo. Eso significa que quien tenga allá en su corazón una idea, así sea muy vaga, no muy pura, no muy perfecta, muy vaga de la Virgen, le llega y ¿cómo se llama? Y excita esa idea para efectos de un tomar decisiones, como lo hizo Ignacio de Loyola ya en la cueva de... No, eso fue antes de la cueva de Manresa. Eso fue en el castillo de Loyola. El castillo de Loyola. El castillo de Loyola en convalecencia. Sí. En convalecencia. Claro, claro. Y asociando con lo que dice Camilo, hombre, que se gastaron en la escuela de Frankfurt, hombre, luchas y luchas de pensamiento, es decir, pensar sobre el no ser. Y no daban conclusión. Pensar sobre el no existir, por eso no entendía nadie nada. Pensar sobre el no pensar, por eso se confunde el mundo y resulta una tesis de la confusión en el mundo. Es muy interesante porque uno de esos exponentes, a Jürgen Habermas, sí que le dio en la cabeza. Sí, claro, maravilloso. Ratzinger le dio en la cabeza de una manera muy interesante en materia de la existencia de Dios y todo eso. Muy recomendado para nuestros teleinternautas escuchas, para que busquen esas discusiones entre Jürgen Habermas de la escuela de Frankfurt y Joseph Ratzinger. O sea, la lógica. Yo quería destacar eso, Orlando, lo que tú estás diciendo, esa lógica que hay en los textos de la iglesia, porque a veces nos queda en la cabeza aquella leyenda negra que pulula en muchos ambientes académicos. No es que la iglesia impone
impone las ideas. No. ¿No? Los que somos católicos, creyentes, queremos caminar hacia una espiritualidad más unida a la Santísima Virgen, a la Iglesia, etcétera, estamos alienados dentro de unas consideraciones intelectuales simplemente porque la Iglesia lo dijo y ya. Eso de Roma locuta causa finita. Causa finita. Es así, pero no es así. O sea, no es una imposición, no se puede leer como una imposición, es fruto de una serie de ejercicios intelectuales. Cuando esto lo va a leer una persona que no es creyente, por la lógica, tiene que acceder. Exactamente. Porque está fundamentado. O sea, ahí lo que está diciendo. eso es bonito, entonces es el ahí la ejercicio belleza- del hombre y de la gracia de Dios. La belleza, es decir, la belleza de la verdad, de la lógica que se tiene en las cosas de Dios. En las cosas del hombre están sujetas y sometidas al error. En Dios no. En Dios no puede admitir eso, por eso el solo hecho de pensar en lo espiritual, porque lo espiritual lleva a un equilibrio, a una existencia con sentido, el individuo, por más alejado que esté, por más lejos de Dios que esté, encuentra sentido, encuentra lógica, encuentra agradabilidad, encuentra emoción, que hasta se le pueden convertir en emociones cuando se trata de lo espiritual. Cuando se trata de lo mundano, no hay ni lógica, hay antilógica, es decir, hay lo que se llama una aberración que el individuo mismo la reconoce en el pensamiento, pero la admite en su hacer. Pero atención, en lo espiritual de cara a Dios, porque hay mucho tratado de aspectos espirituales Pues claro, sí. desde una concepción muy diría yo, personal. Es que lo de Dios no es personal, lo de Dios se hace personal, se introyecta. Claro, no es solo inmanente. Es un asunto que hay que aclarar. Sí, porque, por ejemplo, eso no es nueva era, eso es la nueva era. Iba a decir eso. Es una religión personalizada. Justamente, iba a decir eso, que en las escuelas de nueva era los maestros de la nueva era andan pensando lo que creen ellos, que es la verdad, y hablan vea que la angelología en ellos es un absurdo. Es una aberración, como decía Ramón. Sí. Y no hay verdades, sino hay opiniones. Y hay puntos de vista. Entonces, de una manera, desde lo profano se puede también descubrir, si se estudia sin prevenciones, desde lo profano se puede mirar cómo la doctrina sana, santa, perdurable, inspirada, nunca se contradice. El pensamiento humano sí se contradice. Mire usted, qué cosa más hermosa que el pensamiento científico. Usted lo ve revaluado siempre. Siempre, sí. Usted ve que Sí, señor. la misma medicina está revaluando conceptos que estaban asentados como si fueran para siempre. Fueron axiomáticos, ahora ¿hasta qué? son opiniones. Llega uno y dice. Oiga, principios físicos. Prueba ¿Quién error, lo creyera? Claro. Principios físicos. O sea, sospechas físicas. Sí, señor. Sí. En cambio, usted ve, por ejemplo... Aquella ecuación famosa de Albert Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Hoy en día revaluada porque hay otro... Mira. Cuando al lado de la energía tenemos que considerar otra serie de elementos a nivel atómico que deben de considerarse ahí, en ese energía, en el componente de energía. O sea, hay unas variaciones que uno dice, wow, masa, hasta cierto momento era palabra de Dios. Eso es increíble. En la ciencia. ¿Cómo cuando se da una explicitación al respecto de la Eucaristía, de la misma iglesia, cuando hablamos de eclesiología, de los sacramentos, etcétera, como hay un elemento fundamental en ese ejercicio intelectual, que es la acción del Espíritu Santo? Que el Espíritu Santo constantemente con su gracia asiste a la iglesia para que como madre y maestra enseñe la verdad. Sería un absurdo la iglesia como esposa mística de Cristo enseñar contrario a la fe. Mire una cosa ahora, porque no creamos que esto está fuera del tema. Pero es una introducción, no, porque tenemos el tema. No, es una introducción para algo que vamos a retomar ahorita. Es una acentuación precisamente a que
el pensamiento y las conclusiones de pensamiento centrados en la espiritualidad que viene de Dios son los que dan al hombre la claridad, el camino para buscar su salvación. Y aquí el asunto es de salvación, la existencia de la Virgen. El asunto de la es de Santísima salvación. Virgen Porque tiene María, una es de lógica, tiene una salvación. lógica, tiene La una venida lógica. de Jesucristo es de salvación. Toda la historia de Jesucristo con su pasión y muerte es la salvación. La existencia de María es de salvación. Nuestra existencia tiene como propósito la salvación, es lo que necesitamos. Hay forma humana de comprobar esto que estamos diciendo, forma humana de comprobarla. Uno ve que en la historia en el pensamiento teológico, nunca verá usted, hablando magisterialmente, pues, o sea, dependiendo del magisterio siempre de la Iglesia, pero usted nunca va a ver una contradicción en pensadores católicos, hablando de la teología, pensadores católicos separados por siglos. Mire que la teología también evoluciona, nunca involuciona, y no es que descubra cambios, sino que siempre se supera. Explicita. Usted ve a San, explicita de una manera más clara. San Agustín nunca lo ves en contradicción con Santo Tomás, ni a Santo Tomás con Ratzinger. Entonces, a pesar de los tiempos de diferencia. A pesar, tiempos, sí. porque es que hasta el espíritu de la iglesia, y es que hay algo más. Eso es el hermosísimo. Espíritu de Dios en el tiempo mantiene la cohesión del pensamiento, la esencia de la doctrina. Mira un atrevimiento santo de la iglesia, un atrevimiento santo. Lo llama un atrevimiento, pero esto no, estas son cosas del Espíritu Santo. Muchos santos, la mayoría de los santos y santas, se han puesto de cara a Dios, han llegado a ese grado, han sido canonizados y han orado siempre y han recomendado orar, pero no todos han escrito sobre Dios. Sí escriben sobre Dios y recomiendan sobre Dios y le oran a Dios y son ejemplo de oración, ejemplo de virtudes, pero no han hecho tratados. Y que formalmente sean teólogos. Entonces, mira que la iglesia comete el atrevimiento santo de declarar doctores de la iglesia. No todos los santos han escrito, pero algunos sí. O que han escrito que no escribieron propiamente en un contexto académico. Claro, perfecto. Sí. Uh-huh. Pero mire usted, los que la iglesia ha declarado doctores o doctoras no tienen el más mínimo resquicio de discordancia. ¿La palabra existe o no? Sí, sí, claro. Por supuesto. Sí. Entre sus ideas. No. Por eso, y son inerrantes. Si la iglesia te declara doctora de la iglesia, doctor de la iglesia fulano, es porque aquello que escribió a la luz de la fe es inerrante. Y entonces no se contradicen. Esa es la característica de Orlando, la inerrancia precisamente en la doctrina. Y quienes son de épocas posteriores a otros que ya existieron, claro, y que declararon, es decir, que declararon, escribieron sobre doctrina, los que llamamos los actuales, lo que hacen es profundizar lo dicho por los anteriores, o ampliar alguna, o dar una ejemplificación, o dar otro punto de vista para confirmar la doctrina. Incluso personas no de la academia como Teresita de Jesús, no de la academia, porque si vas a comparar a Teresa de Jesús con Teresita, si lo vas a analizar desde el punto de vista intelectual hay buena diferencia. Pero resulta que lo que escribió es un prisma diferente. Sí. O sea, es una perspectiva. Eso, por ejemplo, le da mucha belleza a la iglesia, porque exacto, en la variedad está la belleza. Pero que todos hablaran lo mismo. Pero pues qué sentido que...
un San Hilario de Poitiers. Pero ¿qué academia con le un vas a San Gregorio pedir ¿Ah? a Santa Teresita? ¿Qué academia? Claro, Y lo que la de la vida. y Sí. lo que escribió, doctrina. Doctrina de la La Iglesia. belleza de la No. iglesia, la belleza de la espiritualidad de origen, es decir, cuando se centra en Dios y cuando esa espiritualidad recorre la vida de los que han intervenido para efectos de otros, los que han intervenido en el camino de la salvación. Mire, y para acabar este desorden que introduje, No es desorden. Démosle un minutico a esta preintroducción. No hay problema, Orlando. entonces mira, siempre piensa uno en lo que dijo un famoso santo recientemente canonizado, Un cardenal. un cardenal. La Iglesia Católica no tendría más de 100 personas que no estuviesen de acuerdo con ella en el mundo. Lo que pasa es que no se le conoce. Claro. Y eso es verdad. Oiga, que es- Acompaña la lógica. Yo creo que, mire, por ejemplo, ahora que hablamos de doctores de la iglesia, si nosotros pensamos el doctor de la iglesia ubicado dentro de esos 37 que están en la lista de la iglesia. Para nosotros, doctores, arriba esos... No, hay muchos más, pues, pero por lo menos canonizados. Sí, Tenemos en el siglo III a San Atanasio de Alejandría, imagínese usted. digamos que el más antiguo. Y al más reciente nos encontramos con Santa Teresita del Niño Jesús. Imagínate. La más reciente, pues, en épocas y no hay contradicción. O sea, yo podría hacer un paralelo, que son diferentes líneas de pensamiento, pero en la esencia está la unidad. es la Y esencia de la eso- doctrina. Y están proponiendo, aunque no son textos teológicos, pero vistos a la luz de la teología, conducentes a la santidad, están proponiendo a Ignacio de Loyola por los ejercicios espirituales. En el campo, es decir, Lo están en Yo proponiendo. levanto la campo mano del y voto. doctorado. Yo levanto la mano y voto que sí, claro. Por supuesto. Qué bonito esto. Muy Pero bien. eso nos da, queridos teleinternauta escuchas, radio teleinternauta escuchas, que consideremos la lógica de lo que nosotros estamos trabajando aquí con ustedes. Nosotros tomamos como primer texto San Juan Pablo II, después nos vinimos a trabajar con el padre Michael Schmaus. En él Estamos con él. Recordemos que es un sacerdote alemán. Él nace en Baviera a finales del siglo XIX, año 1897. Ahí muy cerca del castillo de Neuschwanstein, construido por Luis II de Baviera. Yo creo que todos lo conocen, no les suene raro. Ustedes lo conocen, han visto por ahí Walt Disney, que hoy en día pues no brilla por su ortodoxia propiamente en el tipo de producciones es. que hace, que Así son muy es. asociados a todo lo que es promociones de teología, de pseudoteologías y pseudo Al pensamiento moderno. sí, de formaciones ideológicas, en Sí, fin, sí. promueven todo lo que es inmoral. Bueno, pero aquel castillito que ustedes ven en Walt Disney fue inspirado en ese maravilloso castillo construido por Luis II de Baviera, el Neuschwanstein, que es muy lindo. Ah, qué bien. Cerca eso. del Neuschwanstein, oye, tuve la oportunidad de estar ahí. Uno se siente, es una cosa lindísima. O sea, este hombre que era medio loco, Luis Ajá. II era medio de chavetadito, pero en el caso hizo 2 o 3 castillos muy bonitos. Ahí cerca, en Oberbar, nació el padre Michael Schmaus, que es nuestro libro, nuestro texto guía para estas explicaciones sobre la Virgen. Él estudió teología en Freising, en Múnich, fue ordenado sacerdote y fue discípulo de un gran medievalista que fue el padre Grafmann, fruto de un renacer del espíritu medieval y ortodoxo a finales del siglo XIX. Entonces el padre Grafmann fue un gran expositor de la teología y la filosofía medieval, fue maestro del padre Michael Schmaus, con el que estamos aquí nosotros conversando, y después... Maestro, pues a distancia, o como no entendimos. No, fueron maestros, o sea, estudió con él. O sea, el padre Grafmann, Pero en qué época. estamos hablando del siglo XIX, Pero, finales del siglo pero XIX. hablaste o entendimos mal de la época medieval. No, de la filosofía medievalista. Ah, del pensamiento. Sí, el bueno. pensamiento medieval Ah, bueno. y la teología medieval. Ah, sí. bueno. Ah, Son de anterior, finales del muy siglo anterior. XIX. El padre Grafmann, entonces maestro del padre Michael Schmaus. Michael Schmaus. Después este padre Michael Schmaus fue, él fue hasta 1929, lideró la cátedra de teología dogmática en la Universidad de Praga.
Después, después de la Guerra Mundial, después del 1946, él fue llamado para reorganizar la Facultad de Teología, nada más y nada menos que en Múnich. Claro, Ajá. porque lo único que mantuvo Hitler durante su dictadura, nacionalsocialismo, lo único que mantuvo fueron algunas cátedras de teología, pero cátedras de teología revolucionarias. Ajá. Entre ellas el famoso y conocido Bullmann, a quien también Claro, sí. le dio varias lecciones Benedicto XVI durante el pontificado, porque era un hombre, Un poco sí, contradictorio. un protestantismo liberal horrible, contrario a la Sagrada Escritura inclusive. Bueno, entonces él, para reorganizar la, la, la teología en Alemania, fue llamado a partir de 1946 y entre sus discípulos, después de esa reforma posguerra, Ajá. estuvo Joseph Ratzinger. Claro. Entonces es muy interesante. Próximo doctor de la iglesia. Seguramente. No sé si nos tocará, pero sí va a Seguramente. ser. Pero me quería dejar eso en claro porque hablamos Sí, de la sí. lógica que hay. Tenemos entonces una continuidad también de maestros, de discípulos, de grandes pensadores. Por eso estamos aquí con este hombre maravilloso. Él fue adscrito inclusive en el Concilio Vaticano II como uno de los peritos en el Concilio Vaticano II y colaboró en la redacción nada más y nada menos que de la Lumen Gentium. Ave María. Oh. Este Sí, bueno, sacerdote. entonces, Entonces nosotros evidencia. aquí no estamos tomando, disculpen la palabra peyorativa, no estamos tomando un pasquín cualquiera No, eso es para así. hacer disertaciones. Esto tiene un sustento teológico. Y llegamos a un momento que es un clímax, casi que nos va a quedar para la segunda parte. Este padre Michael Schmaus, dice a las tantas, cualquier afirmación válida sobre María se realiza pues a la luz de Cristo. Muy bonito porque miren cómo se conecta con la tradición Orlando Ramón. A la Virgen María la acompaña como símbolo la luna, porque el sol invictus, el sol que ilumina la historia de los hombres, es Dios. Pero la luna, que es la que transmite esa luz del sol en la noche, una luz que no es propia, sino una luz reflejada, es la Santísima Virgen. Y se conecta con esto. Cualquier afirmación válida sobre María se realiza pues a la luz de Cristo. No hay cómo disociar cualquier pensamiento que se tiene al respecto de la Virgen de un pensamiento con Jesús. Eso lo hemos venido tratando ya en varios Sí, programas. sí, Claro. correcto, y reafirmamos esa idea en el sentido de que si alguien, entre ellos nosotros, nos proponemos, o se propone alguien, o nos proponemos hablar de María, tenemos que partir del conocimiento que tengamos de Cristo para poder hablar de María. Es verdad eso, es verdad, eso. es verdad porque hay Es quienes eso, es objetan, sencillamente eso. es verdad porque hay quienes o por poner camorra o porque infantil e inocentemente lo creen así. Normalmente son los falsos devotos que señala San Luis María San Guillón Luis María de Guillón de Montfort. O los Montfort. devotos hipócritas, en esa línea va. Más Los falsos devotos. utilitaristas. Sí. Pero hay unos que afirman que María le tuerce la voluntad al Señor. Eso no es así. O que tiene una voluntad paralela, menos aún. Menos, por favor. No, María, Desvirtuaría la persona de Cristo Claro. y la persona de María. María sí es la omnipotencia suplicante, pero la gracia en María hace que jamás María pida algo que no estuviese dentro de la voluntad divina. Sí, señor. Y esto nos da para hacer una pequeña pausa y después continuar con estas maravillas al respecto de María, la hija predilecta del Padre. Queda bueno, yo me quedé como tomando aire, eso que uno dice, ¡ah! Se me fue el aire, o sea, que una cosa. María, toda y cualquier afirmación válida sobre María se realiza a la luz de Cristo. Yo me acuerdo, yo no tengo una tía todavía, ella tiene 92 años, vive en Curazao, la quiero mucho. Ella usa lupa, a veces para leer, ya ni siquiera las gafas, la lupa. Ajá. Y qué interesante que sin esa lupa ella no podría llevar a su intelecto
lo que le quiere expresar un texto. Ah, claro. Entonces, si Bonita yo me analogía, meto, bonita ¿cierto? analogía. Estupendo. Entro en una habitación y la habitación tiene la luz apagada. Yo puedo tener la obra magna de Santo Tomás de Aquino sobre la mesa. O sea, yo no puedo acercarme a esa obra de Santo Tomás sin la luz. Y si tengo otra serie de problemas ya de miopía, etcétera, tendré que acudir ¿a quién? A la luz y a la lupa. Claro. Entonces, me parece muy lindo. Lo digo porque cualquier afirmación válida sobre María se realiza a la luz de Cristo. Es necesaria esa luz de Cristo, esa lupa. O sea, ahí conozco yo a la Virgen, conociendo a Cristo. Y viceversa, cuando yo me acerco a la Virgen, conozco a Cristo, porque nada de lo que hay en María no pertenece a Cristo. Todo lo de la Virgen María pertenece a Cristo. Si yo logro descubrir una grandeza nueva y maravillosa en la Santísima Virgen, eso me lleva a la fuente, que es Cristo. Porque cualquier don, cualquier prerrogativa que tiene la Santísima Virgen, que goza la Santísima Virgen, es fruto de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Eso sí, eso es claro. Lo que la Virgen Santísima, nuestra Madre, hace para nosotros por su amor de madre, Es y hace, ¿no? Son dos. es y hace, lo toma. Primero lo tiene por Cristo. Por Cristo. La razón de María es Lo Cristo. toma de Cristo y lo transmite o lo lleva por sus metodologías, los métodos de la Virgen como maestra, lo lleva a sus hijos porque no sale de ella, sino que toda ella, en términos de la luz, de la iluminación, del espíritu, de la bondad, del sacrificio, del dolor, de todo lo que se quiera centrar en la Virgen, está conectado con Cristo, sin ser una radiación. No, y lo que decíamos la vez pasada, perdón Ramón, que no hay una identidad. No hay una identidad, pero es la mayor semejanza que puede haber de una criatura con Dios hecho hombre. Y es lo que se llama entonces la unidad que hay, para la unidad de María como madre con su Hijo Jesucristo, esa unidad de amor, unidad de paz, unidad de corazón, unidad de intención, unidad de trabajo, unidad de fin. Pero es que mire, oyéndoles a ustedes, más comulgo con esta frase del autor. Es impecable. La inteligencia de María depende esencial, no accidental, esencial. Es que aquí es donde uno tiene que recabar. No dice ni especialmente, ni accidentalmente. Dice esencialmente. La inteligencia de María depende esencialmente de la inteligencia de Cristo. María es absoluta dependiente de Cristo. Es decir... Por eso la omnipotencia suplicante, lo que decías ahora, Orlando, es que la voluntad de María depende esencialmente de la voluntad de Cristo. Ahí está, omnipotencia suplicante. Atención, pero sin ser María un robot. Sí, respetando la libertad de la Santísima Virgen. Sí, pero María comprende la voluntad de Cristo. Es que la viene comprende. el elemento diferencial que es la comprensión de la voluntad de Dios. Es la comprensión que María tiene de la voluntad de Dios y la comprensión que tiene de lo que Cristo es, de la inteligencia de Cristo. Entonces no es que tome lo que Cristo piensa, sino que lo que Cristo piensa y comunica en razón de la unidad que tiene con María, entonces María lo recibe como iluminación de espíritu y lo transmite. O sea, María no es una revisionista de Cristo. No, es eso. Por eso, muy bonito, me acordé aquí de la meditación que hacía el doctor Plinio Correa Oliveira, aquel gran pensador católico, haciendo una meditación sobre la anunciación a Nuestra Señora. Nuestra Señora estaba sentada, meditando, pero también haciendo un ejercicio intelectual, porque la meditación involucra el intelecto, obviamente, ejercicios mentales, intelectuales. Orar es elevar la mente a Dios. En ese ejercicio intelectual que ella estaba haciendo de leer la Escritura, de meditar la Escritura, ella ahí, con esa inteligencia dependiente de Cristo, o sea, de la segunda persona de la Santísima Trinidad,
la Santísima Virgen llegó a la conclusión, llegó el momento de la encarnación del Verbo. Yo quiero ser la esclava de la madre del Verbo de Dios. O sea, ella, inclusive en una elaboración intelectual, llegó a la conclusión de que debería encarnarse el Verbo. Y se va a encarnar en una criatura maravillosa, la humildad es la verdad. Pero yo quiero ser la esclava de esa madre de Dios. Y ahí se le aparece el ángel y le dice, tú serás la madre de Dios. Y la Virgen se perturba. Pero Porque mire que de tal manera ella había considerado la grandeza de la madre de Dios que se vio lejos. No, O sea, Dios. sí ve, pero se conecta entonces esa inteligencia con la inteligencia de Cristo, que la Virgen quedó, es como si la Virgen se hubiera visto en un espejo sin distinguir que era ella. Eso. Y se encantó con lo que Dios puso en esa mujer. ¡Wow! Yo quiero ser esclava de esa mujer. Era ella. Y era ella. Entonces llega el ángel, se perturba. Pero Qué qué lindo esto profundo eso. para entrar a diferenciar la inteligencia de María y por qué depende de la inteligencia de Cristo. La inteligencia de María en su acción de inteligencia, capacidad de diferenciar, capacidad de discernir entre el ser y sus bondades. Eso es inteligencia, capacidad de abstraer, capacidad de inducir a y capacidad de deducir a. Eso es inteligencia. Pero todo eso participando de esa capacidad que Dios tenía en su naturaleza humana. Exactamente, entonces por eso es que ella llega Una cosa, a ese pues, punto, que yo quiero ser la esclava de esa que va a ser madre de Dios. Esa es la inteligencia. Era la deducción lógica a la que ella debería de llegar. La deducción de la Virgen, entendiendo que Soy yo, entonces yo soy que esclava en de... términos de la inteligencia de Cristo, no eres tú la que Y entonces vas ahí a se da... hacer. Es que ahí estamos se da una hablando del acontecimiento. extremo de la Eso está- humildad, hombre. Eso está una cosa espectacular. Ahí El- se da el- entonces una especie de contradicción, digo yo, entre comillas, en ese momento, porque la Virgen queriendo ser esclava de la Madre de Dios y el ángel viene y le dice que ella es Madre de Dios, pero entonces ella no se hace esclava de la Madre de Dios, sino que la segunda persona de la Santísima Trinidad, asumiendo la naturaleza humana, se hace esclavo de ella porque pasa a vivir en su vientre. Ahí, El primero en ser esclavo de amor a la Santísima Virgen fue nuestro Señor Jesucristo, eso lo dice San Luis María de sí, Montfort. señor. Entonces ella se hace esclava de él y él esclava de ella. Es una cosa así. La unidad. Una Unidad de voluntades. Una unidad de voluntades y una unidad de doble vía. De María a Jesús y de Jesús a María, se llama de doble vía. Y quisiera pero como efecto de consolación espiritual nuestra y todos los que nos oyen. Como María es la primogénita en la gracia Ajá. y es la primogénita en la naturaleza. pero- Bonitas esas dos sí. cosas, Ramón. Sí, Repítelas, sí. por favor, para que yo No. sé que nuestro radio tele internauta escucha, están muy juiciosos con una libretica. Anoten estos dos elementos Sí. que está aportando aquí María, Ramón. primogénita Primogénita. en la naturaleza. En la Y- naturaleza y humana. En la gracia. Y en la gracia. Y en la gracia, queriendo decir que es en gracia, ¿quién tiene más gracia? Pero si ve, por eso es que hago una paréntesis. Por eso es que la Virgen está por encima de los ángeles. Porque Claro, por naturaleza ellos son más. El ángel es más que nosotros en naturaleza. En naturaleza. claro, naturaleza Pero- angélica. Pero ahí en la primogenitura, ¿qué era la otra? La gracia. En la gracia está en el primer gracia orden, la Virgen y María. y en la naturaleza primogénita, en la naturaleza llena de la gracia. No, es que es- Entonces, teniendo esos dos elementos hermosos para consolación, estoy diciendo, la dependencia de la inteligencia de María se da precisamente de Jesucristo en la gracia. Es la dependencia por eso dice el escritor, la inteligencia de María depende de la inteligencia de Cristo, pero en la gracia. Entonces vamos a trascender esto, vamos a poner estas dos personas, María y Jesucristo, en estado de gracia, en el entendimiento que tiene la madre llena de gracia y el hijo que es la gracia. No, es ¿Cómo que- entender esto? No, es Sí, que, eso es- a ver, yo ¿Cómo creo que llegar esto allá? desborda en materia de primogenitura, de predestinación, de elección, porque es una elección que Dios toma en el tiempo. Desde toda la eternidad, la Virgen estaba ahí, pero en el tiempo, en un determinado momento, elige a María como madre. Desde toda la eternidad estaba concebido en la voluntad de Dios. Y en un momento histórico, ya, se hace realidad. Esto nos da a nosotros un panorama que uno dice,
mire, esto se sale de cualquier No. consideración. Sí. Esto no tiene cabida para ser señalado como una invención del hombre. No, No, no tiene da. proporción. No o sea, da. además que está todo No da. justificado, porque aquí, este es un paréntesis oído que nosotros hacemos dentro del texto, porque ya en otros textos anteriores el padre Michael Smaus va a decir en otras palabras lo que a continuación va a decir. Dice él, por tanto, abro comillas, quien no participa de la fe católica en la encarnación no puede comprender la mariología católica. Es imposible, eso es verdad. O sea, la conexión que hay con ese momento histórico grandioso en el cual se hace el milagro inefable de la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Quien no comprende y no participa en lo que la Iglesia ha enseñado sobre la encarnación, no tiene posibilidades de comprender la mariología No podría. católica. O sea, no hay cómo. Por lo tanto, yo me atrevo a hacer la afirmación contraria. Quien no tiene verdaderamente una comprensión y una fundamentación de la mariología católica, no tiene cómo hacer o no tiene cómo comprender la encarnación del Verbo. De ninguna manera. Porque pierde el sentido diciendo que la Santísima Virgen es una buena mujer que tuvo No. en su vientre al Hijo de Dios. Pues eso, si yo no comprendo la grandeza de María, no voy a entender la Esos encarnación. hermosos adjetivos pierden su belleza. Quedan vacíos. Quedan vacíos. Esos hermosos Que la adjetivos. mujer, como algunos que dicen por ahí, de iglesias, aquellas denominaciones cristianas de garaje, respetamos mucho a María, pero de aquí que sea virgen, discutible, de ahí que sea la Madre de Dios, más aún. Exactamente. No tienen cómo comprender la encarnación del Verbo. O sea, se quedaron a menos de la mitad del camino. Eso es verdad, eso es verdad. Porque no puedo desplazar a la Santísima Virgen de ese ejercicio intelectual dentro de la Sin que doctrina. esto quiera decir que el ser humano pueda algún día comprender en su absolutez la grandeza de María. Yo diría que eso nos queda para el cielo. Porque hablando de que es inefable, voy a lanzar con la siguiente afirmación. Inefable lo misterioso. Ramón, anóteme esa, por favor, por si la iglesia dice algo contrario, yo me retracto. Pero mi afirmación es la siguiente. Por el hecho de la Santísima Virgen como criatura tener todos y cada uno de los dones y virtudes a los cuales fue llamado el hombre a tener en la vida terrena, pero en un grado excelso, sumo, inefable, completo, como ninguna otra criatura. Por ejemplo, la pureza. Una pureza como la de María. Miren, no hay Santa Teresita del Niño Jesús. No hay San Luis Gonzaga. No hay un San Francisco de Asís. No, la pureza de la Santísima Virgen es singularísima. Estoy hablando solo de una virtud, la virtud de la pureza. Claro. Yo digo, ¿cómo llegar nosotros aquí en la vida terrena a comprender una grandeza que supera lo que cualquier otra criatura pudo llegar a tener? No, eso, O sea, a ver, eso es y en una virtud. Eso es tan lógico como la matemática, es que es la única lógica al alcance nuestro. Que para algunos hoy, inclusive en día, 2 más 2 no es 4, sino 5. ¿Ve usted? Hasta allá llega la decadencia del mundo qué- contemporáneo. Pero bueno, Orlando. pero digamos que esta lógica es que se queda uno, ¿qué más vamos a decir de la Virgen? ¿No? Ahora, Terminemos el programa, Orlando, ya esto, acabamos la serie. Pero, Con esto que acabamos de, pues no, lo que hemos dicho en estos minuticos, ya. pero yo pregunto una cosa, y es que ¿podría Dios encarnarse en una buena mujer. buena mujer, Sí, en una bueno. mujer Muy que buena. no Yo tuvi- conozco muy buenas señoras, pues, pues no, claro que sí, no, y muy santas? muy santas. Tú. Pero ¿podría Dios encarnarse en una mujer con algún viso Es que de no. defecto, O de imperfección. de Es que, imperfección? claro, no es solo virtud, es imperfección. O sea, porque Sí, no es solo virtudes, sí. no era ni un san, No. no es un santo A cura de ver, Ars. es que la plenitud de santo. la plenitud de la gracia, Camilo, la plenitud de la gracia, plena de gracia, no admite el más mínimo No, resquicio. sin mancha, inmaculata. Pues Inmacu- ese sin mancha es. Bueno, Eso lo vamos a ver después cuando entremos Ah, al dogma de la Inmaculada exacto. Concepción. Pero Aquí, digamos, Camilo nos ha dado una de las virtudes de la Virgen. Por encima de ella no hay
no está siendo Dios, en términos de No virtud, más, de no virtud. más. De ahí, atención, de esa grandeza de la Virgen, que es un mar de gracia. Un mar de gracia, la Santísima Virgen María. Mar de Inefable. gracia. Un mar de gracia. Dios En reunió las- todas las esa- aguas y las llamó mar. Y las llamó María, un mar de gracia. En esa mirada, sobre el actuar de María por la gracia de su Hijo, y que se refleja en la inteligencia de María, dependiendo de la inteligencia de Jesús por la gracia, en ese mar de gracia, Dios, en la persona del Verbo encarnado, redimió el mundo y es el mediador entre el hombre y el Padre. Pero por esa gracia de Por María, su calidad divina. exactamente, y por esa razón, por esa misma razón, en María, ella es la mediadora entre el hombre y Jesús, o intercesora entre el hombre. ¿Por qué? Porque están en esos campos ininteligibles, inescrutables. Rebasa el límite y la rebasan posibilidad de nuestra gracia, razón. Y de ahí que al Señor le gusta que pidamos las gracias que necesitamos a través de María, y ella nos la trae, o nos las manda el Señor a través de María, porque ella es el camino, como decimos bien, todo el mundo lo sabe, pues no lo practica. Es el camino más cortico para llegar a Ahora, Jesús. mi Dios no me está pidiendo que comprenda esto. Me está pidiendo solamente que lo acepte. Sí, si mi inteligencia no llega hasta allá, no hay ningún problema. Pero está ahí puesto. Ha sido explicitado por la iglesia. Él verá qué grado da. Y no sé qué hay el padre Michael Smaus. Miren, como para terminar estos últimos minuticos, dice él, la comprensión del dogma mariano es una señal para saber si se ha tomado realmente en serio el dogma cristológico y si se ha aceptado en su plenitud. Reto complicado para muchas personas. Dentro y fuera de la iglesia. Sí, sí, señor. Que yo lo pondría Muy dentro de serio, la muy iglesia, serio, está muy serio, fuerte. muy Sí. serio. Y ya dimos la hoja de vida, Sí, sí. por lo menos parte de la hoja de vida del padre Michael Smaus. No es solamente un buen predicador, un sacerdote piadoso. No era un sacerdote piadoso, un buen predicador, pero además de eso un teólogo intachable de principios del siglo XX. Repito la frase, anótenla ahí si quieren, queridos radioteleinternauta, escuchas. Oído pues. Evidentemente, miren que es evidentemente, la comprensión del dogma mariano es una señal para saber si se ha tomado realmente en serio el dogma cristológico. O sea que si hay alguien que no comprende el dogma mariano, no ha tomado en serio el dogma No, cristológico. se quedó sin entender el dogma cristológico. Oiga, eso es muy No, grave. eso es Vea, una mi cosa muy Dios- grave. Eso nos lleva a un examen de conciencia. Oiga, Mi- aquí mi- nos puso el padre Smaus. Pero no olvidemos la misericordia de Dios, que la Ah, sí. misericordia de Dios abarca la ignorancia. Sí. Entonces, simplemente, y se puede afirmar esto con respeto total, con caridad total, quien no tiene en cuenta a María no puede decir que conoce a Cristo. No, está ahí, es eso. ¿Es eso? Y él habla de dogma cristológico, este hombre que participó como perito experto en el Concilio Oiga, Vaticano sí, aquí lo II en la dijimos redacción de la Lumen Gentium, entre otras cosas, que tuvo como discípulo al cardenal, o en su momento el sacerdote o seminarista Joseph Ratzinger, Pues, en la ¿cuándo eso? Universidad de Por el Múnich. año 63, Sí. 1900. Entonces, este hombre nos dice eso. Y Usted ahora- no comprende el dogma mariano, no ha tomado realmente en serio el dogma cristológico y no lo ha aceptado en su plenitud. O sea, mejor dicho, Bueno, ahí media hay vuelta, una afirmación. apague y vámonos. Sí, señor. El que no le tiene devoción a la Santísima Por eso, mi Virgen. querido Camilo y Orlando, escuchamos, nos ha tocado escuchar en estos tiempos y en otros tiempos, es decir, como una pobreza conceptual sobre la Virgen para muchos. Que está Y de ahí el vacío de la cristología contemporánea. Exactamente. Sí, indudablemente. Ahí está, es que está aquí anotado. Este está el problema. Por eso- La llaga está ahí. Alguien nos decía, no lo estamos creando acá, quien no conoce a Jesucristo como Cristo, a Cristo como Salvador, está diciendo que es ignorantísimo en la persona de María. Digámoslo en forma directa,
quien desconoce la Santísima Virgen María no alcanza, no tiene por qué conocer a Cristo. Oiga, y quedémonos con esta afirmación del padre Schmaus ya para cerrar nuestro programa del día de hoy. Pero antes de eso, que no estemos diciendo aquí que no estamos dentro de la misericordia de Dios. Aquí no está condenando a nadie. No. No, es que las palabras hablan solas. La Ya cada uno hace su examen de conciencia. La misericordia de Dios... Están a tiempo. Si está escuchando el programa, está a tiempo, Orlando. La misericordia de Dios abarca mi ignorancia, pues. El problema es que esto lo coja en la agonía y que usted no diga sí. O sea, que usted no abrace de amor a la Santísima Virgen. Porque miren con lo que vamos a terminar hoy. Anoten esto. Una cristología a la que le falte completamente el matiz mariano, aquí ya se va más para abajo, o sea, da como, aquí amplía más el rango. Una cristología a la que le falte completamente el matiz mariano, despierta la sospecha de no estar dispuesta a aceptar, sin disminución ni reserva, la revelación de Cristo, que se nos presenta en la Sagrada Escritura. Así que, si no reconocemos a María y no comprendemos el dogma mariano, estamos lejos de conocer el dogma cristológico en su plenitud. ¿Quieres agradar a Cristo? Sumérgete en María. Reflexiones mariológicas que te llevarán de manera segura al corazón de Dios. María, la hija predilecta del Padre. Una invitación especial de Radio María de Colombia para conocer profundamente a la Madre de Dios.